Estamos hoy con Alejo Vidal Cuadras, que nació en Barcelona en 1945, es doctor en ciencias físicas y catedrático de física atómica y nuclear, aunque está retirado desde el año 2009. Y bueno, ha ejercido en diferentes universidades y centros de investigación, entre ellos la Universidad Autónoma de Barcelona, el Centro de Investigación Nuclear de Estrasburgo, el University College de Dublin. Ha sido senador en representación por el Parlamento de Cataluña de 1995 al 99. Por supuesto, ha sido presidente del Partido Popular de Cataluña durante el periodo de 1991 a 1996 y candidato a la presidencia de la Generalitat en el 92 y en el 95. Ha sido diputado en el Parlamento Europeo, vicepresidente y vicepresidente de esa Cámara de 1999 a 2014, ¿correcto? Ha recibido múltiples honores, por ejemplo, la Orden Nacional Francesa de la Legión de Honor en la categoría de oficial, por su labor legislativa en el campo de la energía. Y bueno, tiene varios libros, entre ellos pues estaría Cuestión de Fondo, El fragor del bien y del mal, Amarás a tu tribu, La Constitución traicionada y ahora Cambio de rumbo. Colaborador habitual de Intereconomía, de Voz Populi, Onda Cero, y bueno, pues también es miembro del Consejo Asesor del bufete de Cremades Calvo Sotelo. No sé si me he dejado algo, Alejo, o alguna cosa más que quisiera usted. No, está bien, está bien. Bien, pues entrando, simplemente para ir un poco entrando en tema, me gustaría si quiere contar un poco de su infancia en Barcelona, muy brevemente para empezar. ¿Qué recuerda de esa Barcelona de los años 40, 50, 60? Bueno, la Barcelona de los años, digamos, primeros 50, ¿no? Era muy distinta a la actual. Por supuesto, el nacionalismo catalán, el separatismo, era un fenómeno marginal, ¿no? Y toda la educación primaria, secundaria, universitaria que yo tuve en Barcelona era toda en español, naturalmente, ¿no? Dada la época y el régimen político de entonces. Curiosamente, este es un fenómeno sociolingüístico que siempre me gusta destacar. Yo tuve toda mi enseñanza primaria, secundaria y universitaria en español, ¿no? Yo terminé mi licenciatura en Ciencias Físicas en 1968-69 y nunca estuve en un aula donde se enseñase en catalán. ¿Cómo es que yo soy bilingüe catalán-castellano? Me dirá usted, bueno, lo hablaría en familia. No, yo soy de una familia catalana de muchas generaciones, pero en mi casa se hablaba en español. Entonces, ¿cómo se explica que yo a los 12, 13, 14 años y siempre era bilingüe? Pues mire, porque las lenguas no son prisiones que se imponen desde el poder, como hacen los nacionalistas. Las lenguas son sustancias vivas que están flotando en el aire. Y tú, cuando eres pequeño, las absorbes como una esponja, ¿no? Y entonces, pues en el colegio, pues me acuerdo que salíamos al patio a jugar y había niños que hablaban en catalán. Y entonces, ahora, por cierto, les vigilan en el patio para que no hablen español. En esa época eso no pasaba. Por tanto, yo y otros muchos en mis circunstancias hemos sido siempre bilingües en catalán y castellano. Yo pienso en catalán, o sea, tengo dos lenguas, ¿no? Y por tanto, el hacer de la lengua un arma política y un elemento de división es una estupidez y además crea muchísimos problemas y genera muchísimo gasto inútil, ¿no? Entonces, de esa época, aparte de recordar que el hielo lo traían a casa en bloques
y que íbamos en tranvía a Barcelona, había muchos tranvías. Bueno, pues recuerdo eso, ¿no? Que el catalán era algo que aprendías de forma natural, aunque en el colegio no se empleaban. Entiendo que una lengua es un instrumento de comunicación. Entonces, cuando uno quiere comunicarse, Sí, la acaba sí, utilizando. pero quiero decir que nadie nos obligaba, ¿no? Justo que, al igual a la Entonces yo cuando estaba en la facultad, por ejemplo, pues había compañeros con los que hablaba en catalán, otros hablaban en español, o sea, todo era muy natural, muy fluido, muy flexible, muy civilizado, a diferencia de ahora, ¿no? Que pues a la gente la persiguen, la discriminan, la obligan. Entonces, no, hombre, era una dictadura, yo no lo voy a negar, era una dictadura política, pero en el terreno social el tema lingüístico era muy fluido y muy natural. muy libre. Muy libre, sí. Es decir, que nadie te decía lo que tenías que hablar. Y pues, con esto enganchamos muy bien con el siguiente periodo. Usted ya termina la licenciatura, acaba el franquismo, en el año 1975 muere el general Franco, y empieza una especie de debate nacional sobre la nación española, las regiones de España y la Constitución, ¿no? Un poco entramos en ese periodo de proceso constitucionalista. ¿Cómo se fundamenta la Constitución sobre una pluralidad de naciones y por qué se hizo de esa manera? O sea, ¿por qué ya el enfoque desde esos momentos es la España plurinacional? La Constitución española no diseña una España plurinacional. La Constitución española establece una única nación española, que está formada, como dice la Carta Magna nuestra del 78, está formada por comunidades autónomas que tienen un grado apreciable, pueden tener, porque la Constitución no prefigura cuáles serán las comunidades, no las nombra, sino que es abierta. Y dice que aquellas regiones de España que decidan, por los cauces que establece la Constitución, que quieren ser una autonomía, una comunidad autónoma, con poder legislativo, ejecutivo, con su propio presupuesto. Si tienen lengua autóctona, esa será cooficial junto con la del Estado. En fin, todo este diseño está en la Constitución y en absoluto establece ni una nación de naciones, que es una tontería. Que usted conoce una mesa de mesas o una silla de sillas, no. O sea, una nación de naciones es una tontería. Entonces, establece una única nación, la nación española indivisible. Entonces, bueno, habrá comunidades autónomas y esas comunidades autónomas tendrán unas competencias que la Constitución pues fija, ¿no? Por tanto, quien diga que España es plurinacional, pues muy libre de decirlo, pero no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que España es una única nación indivisible. ¿Por qué se hizo eso? Porque España había sido tradicionalmente, de las Cortes de Cádiz en adelante, antes el concepto moderno de nación no existía. Es decir, si usted le preguntara a Felipe IV, ¿no? Oiga, ¿usted de qué nación? La palabra nación tenía otros significados, pero no el moderno, que nace con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿no? Pero esta idea de la nación antes no existía. El rey tenía unos dominios, unos reinos, que a veces repartía entre sus hijos. O sea, era una cosa distinta, ¿no? Entonces, España fue un Estado unitario, ¿no?
de las Cortes de Cádiz en adelante. Y surge un problema político serio, que es los nacionalismos catalán y vasco, que surgen a finales del siglo XIX con mucha fuerza. Es un fenómeno general europeo, ¿no? Pero en España en particular, el catalán y el vasco, en regiones muy ricas, industriales, más modernas, digamos, que el resto de España, no así en el terreno mental, porque si algo no era moderno en el cambio de siglo del XIX al XX, era el nacionalismo vasco, que era una cosa tribal. El catalán sí, tenía más pretensiones de cosmopolita, europeísta, innovador, ¿no? Políticamente reformista, ¿no? Pero surgen estos nacionalismos. Y estos nacionalismos, que acaban siendo separatistas, crean una gran tensión interna en el país y representan un grave problema político, que ya en las Cortes de la Restauración y tanto en el reinado de Alfonso XII y mucho más intensamente en el reinado de Alfonso XIII y no digamos ya en la Segunda República, generan una grave tensión dentro de España, ¿no? Entonces llega la dictadura del general Franco, que dura hasta el año 75, del 39 al 75, y cuando el general Franco fallece en su lecho de muerte natural, las élites políticas de la oposición y del régimen anterior deciden, con buen sentido, y el nuevo rey, ¿no?, Juan Carlos, que hay que evolucionar hacia una democracia. Una democracia como las de nuestro entorno, ¿no?, occidental. Y eso se hace con la idea de apaciguar lo que hemos llamado siempre nuestros demonios familiares, que eran la cuestión social, trabajador-patrono. Esto había dado lugar a conflictos violentos, ¿no? La cuestión es forma de Estado, monarquía y república, que también había sido un grave problema, ¿no? Hubo dos repúblicas, las dos breves y fallidas, pero las hubo. Después la cuestión militar. España tuvo muchos golpes militares y muchos pronunciamientos, ¿no? Y eso también se tenía que solucionar. Y después estaba la cuestión, vamos a llamar, religiosa. O sea, la relación entre la Iglesia y el Estado, que también generó muchos conflictos. Solamente recordar que en la Guerra Civil y en la República anterior, más de 7.000 religiosos, sacerdotes, monjas, obispos fueron asesinados por el hecho de ser religiosos. O sea que no estamos hablando de una cosa baladí, ¿no? Había estos 4 demonios familiares que había que resolver. Y otro, el territorial, la cuestión de los nacionalismos. Los otros se solucionaron todos bastante bien. Estado social de derecho, una monarquía sin poder prácticamente, solo simbólica, representativa, los militares sometidos al poder civil democrático, ¿verdad? Y separación de la Iglesia y del Estado. O sea, todo esto se solucionó bastante bien. Para solucionar el problema de los nacionalismos se dijo, bueno, vamos a hacer como los alemanes o como los Estados Unidos, vamos a hacer un Estado que no le vamos a llamar federal, pero va a ser federal en la práctica. Y se inventó la comunidad autónoma. Y entonces se puso en marcha. Entonces se pensó, estamos hablando de los años 70, hombre, si estos nacionalistas tienen una comunidad reconocida en la Constitución, reconocida por el Estado, con parlamento, con gobierno, con lengua cooficial, con bandera,
con himno, es decir, con todo tipo de reconocimiento en cuanto a competencias legislativas y ejecutivas y presupuesto, por supuesto. Y además reconocimiento simbólico, de símbolos, de bandera, Bueno, pues eso apaciguará el problema y ya no habrá conflicto. Y este fue el primer error de todo este proceso. Eso demuestra la ingenuidad de los constituyentes, ¿no? Porque si hubieran pensado un poco en la historia de España contemporánea, sabrían que eso no es así. ¿Cree que ahí fue determinante el papel de personas como Miguel Roca, Gregorio Pérez Barba, Jordi Soler? Sí, bueno, naturalmente los constituyentes eran personas muy preparadas, de gran talla intelectual, de política. Estaba Manuel Fraga, estaba José Pedro Pérez de Orca, Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca, Jordi Soler, Gregorio Pérez Barba y Gabriel Cisneros, ¿no? Los 7 padres de... Entonces, ellos eran personas todos, yo los he conocido a todos, solo quedan 2 vivos ahora. Yo los he conocido a todos, algunos mucho los he conocido. Y eran gente sin duda de mucho nivel y patriotas, ¿no? El PNV no quiso participar en eso, ¿no? Y además recomendó la abstención, o sea que el PNV no quiso. Pero bueno, el PNV en esa época era bastante residual. Entonces, ellos, de buena fe, y con negociaciones políticas muy complejas, que al final eran resueltas en un restaurante por Fernando Abril y Alfonso Guerra, pues diseñaron un Estado, uno de los estados más descentralizados del mundo. Por desgracia, eso no solo no ha apaciguado a los nacionalismos, sino que les ha excitado en su voracidad, en su egoísmo y en su deslealtad, y hemos llegado a la penosa situación actual donde ha habido un intento de golpe de Estado, de separar a Cataluña de España de manera inconstitucional, ilegal y violenta. Y tenemos ahora un gobierno de la nación que gobierna con aquellos que aspiran a destruir la nación, lo cual es una contradicción insalvable. Por tanto, los constituyentes actuaron de buena fe, supongo, de buena fe, pero los nacionalistas no han cumplido aquello a lo que se comprometieron, sino que han hecho todo lo contrario. ¿Hasta qué punto, ya que lo ha nombrado, Guerra tuvo ahí un papel importante? Sí, bueno, a ver, los padres constituyentes eran todos ellos juristas de reconocida solvencia. Algunos de ellos catedráticos de distintas especialidades del derecho, y desde luego conocían muy bien el tema que estaban tratando, ¿no? Entonces las discusiones en la ponencia constitucional de los 7 padres, pues eran discusiones de mucha profundidad técnica jurídica, de mucho rigor intelectual y, como le decía, de buena intención, ¿no? La negociación entre partidos políticos, entre UCD y el PSOE, que era, en fin, protagonizada por Fernando Abril y por Alfonso Guerra, era otra cosa, porque allí lo que se hacía era pasteleo, ¿no? Es decir, lo que venía de la ponencia constitucional y que creaba algún tipo de enfrentamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, el artículo 152 dice que el Estado podrá transferir a las comunidades autónomas materias de competencia exclusiva estatal mediante una ley orgánica. Hombre, si son de competencia exclusiva estatal, ¿cómo se van a transferir?
eso a un Fraga o a un Gabriel Cisneros decían, no, eso no puede ser, ¿no? Porque, entonces, claro, eso llegaba a la mesa de los dos políticos, entre comillas, donde el argumento ya no era el jurídico constitucional, sino el táctico, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué hacían? Un apaño, ¿no? Y la Constitución tiene algunos defectos serios fruto de ese apaño, ¿no? Sí, que es el típico mercado de yo cedo aquí. No, y sobre todo de decir cosas contradictorias, ¿no? Bien. ¿Y quiénes estaban en contra de todo este debate? ¿Quiénes, por nombrar también un poco, igual que tenemos a los padres de la Constitución, aquellas personas que se negaron a participar en el proceso constitutivo? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco no quiso saber nada y se puso de perfil. Tampoco es que se pusiera abiertamente en contra, ¿no? Pero no quiso participar. Y después estaba aquella parte de las fuerzas políticas, que era en esa época muy minoritaria, que procedía directamente del régimen anterior, ¿no? Que claro, pues no quería esa Constitución. Pero esa Constitución fue aprobada en las Cortes por una mayoría amplísima y aprobada también por el pueblo español en un referéndum en el año 78, que por cierto, uno de los territorios españoles donde la votación fue más favorable a la Constitución fue Cataluña. Conviene recordarlo. Sin embargo, en esa época, Josep Tarradellas escribe en La Vanguardia, ¿no? Una carta abierta, no es un poco posterior, es del año 81. ¿Quién? Josep Tarradellas. Ah, Tarradellas, sí. Que era una carta que acaba siendo muy preclara con lo que va a ocurrir con toda esta concepción de las naciones. Sí, porque Tarradellas, que durante la República y la Guerra Civil era un nacionalista, bueno, fue consejero en los gobiernos de Companys, ¿no? Y además fue el que firmó el decreto de abrir las cajas de seguridad de los bancos, ¿eh? O sea, que Tarradellas no es que fuera un angelito, ¿eh? Pero Tarradellas sufrió un largo exilio, ¿no? En San Martín-le-Beau, en Francia. Y se fue, ¿cómo diría yo? Fue madurando, ¿no? También vio lo que fue la Segunda Guerra Mundial, vio cómo se desarrollaba la política en Francia y en otros países, y fue madurando su pensamiento. Y el Tarradellas de los años 70, 1970, no tenía nada que ver con el Tarradellas de 1934 o 1936. ¿No? Entonces Tarradellas conocía bien a Pujol. Y se detestaban, porque Pujol era un hombre de una egolatría disparada. Y Tarradellas, claro, le hacía sombra, ¿no? Porque era el venerable presidente del exilio, ¿no? Y que vino a España con voluntad de conciliación. O sea, con voluntad de contribuir positivamente a la nueva etapa que se iniciaba llena de esperanza, llena de ilusión. Y Pujol no estaba en eso. Pujol quería el poder para él y siempre tuvo como meta la Cataluña soberana, independiente. Lo que pasa es que él disimulaba, era un hombre de una gran capacidad de fingimiento y, diría yo, de una gran hipocresía, ¿no? Porque en Cataluña era un nacionalista rabioso y cuando iba a Madrid daba unas conferencias donde se ponía la piel de cordero y decía que tal, que España y que era un hombre de Estado y, en fin, que contribuyó a la gobernabilidad con Aznar, antes con Felipe. Pero siempre tuvo la misma idea en la cabeza. O sea, quiero decir que él es un nacionalista separatista. Vamos. Entonces, Tarradellas le conocía muy bien. Y en esa carta, pues, Tarradellas expresa su pensamiento. La pena es que no le escuchamos lo suficiente. Sobre Pujol, por lo que veo, usted tiene muy claro que sí que era un independentista convencido desde el minuto. Sí, sin duda, sí. ¿No piensa que Sí. No, lo que pasa es que Pujol es un
era, porque el pobre ahora ya está más fuera de este mundo que dentro, pero aparte que se ha demostrado que era un hombre corrupto, ¿no? Un alto grado de corrupción, ¿no? Y que, bueno, pues moralmente no parece que fuera una persona excesivamente fiable, ¿no? Pero vamos, él era un político de una habilidad extraordinaria. Y además sabía, yo estuve en el Parlamento de Cataluña 11 años, de los cuales 6 fui presidente del Grupo Parlamentario Popular y me enfrentaba a Pujol en debates de investidura y en debates de política general, pues en numerosas ocasiones, y era un político muy hábil. Y además he estado con él a solas, no sé, no muchas veces, pero quizá 3 o 4, ¿no? Y siempre a petición de él, por cierto. Y él intenta siempre envolverte en una elocuencia sinuosa donde te lleva a su terreno y hay que ser muy firme en tus ideas y muy fuerte en tu voluntad para no caer en este tipo de seducción, ¿no?, que él intenta, ¿no? De hecho, ha habido dirigentes del PP de Cataluña que han caído en esa trampa, ¿no? Yo no caí. Por eso me sacó de Cataluña, ¿no? Cuanto pudo. Pero él era un hombre de una habilidad política y de una capacidad de engañar extraordinaria. Entonces, él siempre tuvo... De hecho, él encargó en los años finales de los 90, encargó a un equipo, un equipo dirigido por un periodista ya fallecido mallorquín, que se llama Baltasar Porcel, le encargó un informe que se llamaba Plan Cataluña 2000. Que sería en continuación del FEM País y de... Sí. Y ese Plan Cataluña 2000, que es un tocho así, se publicó. Y explica claramente, para el que quiera leerlo y entenderlo, todo su plan de catalanizar Cataluña, es decir, desespañolizar Cataluña, con la lengua, con los colegios profesionales, con la educación, con la cultura, con el folclore, en fin, o sea, el deporte, o sea, estaba todo ahí metido y ese plan lo fue desarrollando hasta que perdió las elecciones y bueno, pues entró Artur Mas, después antes vino Pascual Maragall, que siguió, cuidado, Maragall socialista con el gobierno tripartito y después Montilla, que por cierto era andaluz, pues ellos siguieron fielmente ese plan. O sea que el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista más. Lo que pasa es que es más light, digamos, pero es un partido nacionalista. En ese sentido, diría que el Partido Socialista de Cataluña, uno que está precisamente dentro de todo este plan, lo que está ahí. Sí, el Partido Socialista de Cataluña es una oposición al nacionalismo, pero es una oposición dentro de la misma familia, digamos, dentro de la misma escuela de pensamiento, ¿no? Pasa que el Partido Socialista de Cataluña, como se crea al amparo del Partido Socialista Español, aunque es un partido distinto, con personalidad jurídica distinta, y sus propios presupuestos, o sea, están asociados, pero no son lo mismo, ¿sí? Son una alianza, como la CDU y la CSU en Alemania, ¿no? Pero son partidos distintos. Si usted le dice a un bávaro de la CSU, oye, tú eres de la CDU, salta, y yo soy... Pues lo mismo a un socialista catalán, si usted ingenuamente, ¿no?,
Dice, ¿usted es del PSOE? No, yo no soy del PSOE. Yo soy del Partido Socialista Catalán. Entonces, el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista catalán. Lo que pasa es que como nació bajo el amparo del PSOE y tal, esos dirigentes, Maragall, los hermanos Nadal, Joan Reventós, todos ellos, no eran pujolistas, no eran convergentes, pero el sentimiento, la idea de Cataluña, esa idea que Cataluña es distinta de España, que es más avanzada, que es superior, que se ha de hablar en catalán, que la enseñanza es en catalán, que Cataluña es una parte de España muy distinta al resto de España, que España es caciquil, es agraria, es conservadora, es retrógrada, y Cataluña es europea, cosmopolita, innovadora. Esa idea que era muy fuerte a principios del siglo XX, ¿no? Ahora es absurda. Madrid, más cosmopolita y más europeo, y después el PIB per cápita y el PIB total de Madrid ha rebasado ya al de Cataluña. Cataluña está arruinada por el nacionalismo. Entonces el PSC, no nos engañemos, siempre elegirá el lado de los nacionalistas. Nunca se aliará con partidos de ámbito nacional del centro derecha o de la derecha para parar al separatismo. No lo harán nunca. O sea, porque en el fondo de su corazón son lo mismo, ¿no? De hecho, recuerda un poco, en cierto modo, al Partido Nacionalista Vasco de los últimos años. No el de Sabino Arana, sino el Partido Nacionalista Vasco de los años 90 en adelante, porque es un poco parecido, es claramente nacionalista, está en el nombre, pero que nunca saca la bandera total del independentismo, pero que claramente tira en esa dirección. No, porque... Hay camino para los que... A ver, lo que pasa es que los nacionalistas vascos han sido más astutos que los catalanes, porque los nacionalistas vascos, su plan siempre ha sido blandir la separación de España como una amenaza para poder conseguir lo que de verdad quieren. ¿Qué es lo que de verdad quieren? Y yo creo que lo han conseguido al 95% ya. Quieren que el País Vasco sea un Estado libre asociado. Es decir, que el Estado español no exista en el País Vasco. En nada. Ni impuestos, ni sanidad, ni educación, ni policía, ni poder judicial. Esto ya todavía no lo han conseguido. Pero están en ello, ¿no? Y que una vez tienen todo eso, de forma teórica, están en España. ¿Qué ventaja tiene esto? Hombre, están en la Unión Europea, están en la OTAN, no tienen aranceles para comerciar con toda Europa, o sea, pero España en el País Vasco no existe. Ni el español, ni ningún símbolo de España, ni nada. Entonces, claro, ellos han avanzado en este proyecto de manera muy continua y muy eficaz, y yo creo que están cerca ya de conseguirlo, ¿no? Lo último será que los China se hagan cargo del control de fronteras, ¿no? Y aeropuertos y que la titularidad del puerto de Bilbao, que todavía la tiene el Estado, aunque lo gestiona la comunidad autónoma, por ejemplo, se les ha traspasado hace poco las prisiones, ¿no? Para que pongan a todos los etarras en la calle, ¿no? Entonces, ellos en eso han sido inteligentes, han sido persistentes y están muy cerca de conseguir el Estado libre asociado, ¿no? Que, bueno, pues les da todas las ventajas de una cosa y de la otra. En cambio, los catalanes, curiosamente, aunque en teoría el nacionalismo vasco es más rural y más primitivo, pues no, ha sido más taimado y más astuto. Y los otros que van de europeístas y van de
cosmopolitas y modernos han hecho un disparate que fue el golpe de 2017, que por supuesto estaba condenado al fracaso, ¿no? Y entonces, pues, lo que puede pasar ahora es que el nacionalismo catalán, a la vista del desastre del 2017, con la huida de capitales, de empresas, de empobrecimiento, pues rectifique y se pase más al modelo vasco. Es posible que pase eso. Me parece bien si entramos un poco por eras. Eras desde el punto de vista sobre todo político, creo. No geológico. No geológico. Pero podemos ver un poco la época de Pujol, con Felipe González, el segundo periodo de Pujol, que ya se va con Aznar. Y vamos un poco construyendo sobre eso con algunas preguntillas. Bueno, sobre el plan de Pujol, o el plan Pujol, mejor dicho, ya hemos hablado un poco, sí. Pero no sé si querría contar un poco más de esta hoja de ruta de CiU, todo el tema de FEM País, la campaña de los Sí, bueno, él tiene algunas declaraciones, algunas manifestaciones que daban pistas, ¿no? Por ejemplo, él decía, hemos de ser gradualistas. Esto le llamaba al gradualismo. Hemos de ser gradualistas, es decir, que cada paso que demos sea suficientemente pequeño como para no suscitar resistencia. Por ejemplo, la proclamación de Cataluña independiente del 2017 no se ajusta al gradualismo. Cada paso que demos sea adelante, pero no tan grande que asuste al poder central. Por ejemplo, oiga, yo quiero el IVA minorista. Bueno, el IVA minorista. Oiga, yo quiero que el IRPF que yo tenga directamente, en vez del 15% sea el 30%. Bueno, oiga, yo quiero que en las escuelas se enseñe en catalán. Bueno, pues sí. Claro, si el primer día hubieran dicho, queremos que el catalán sea la única lengua de enseñanza. No, porque hubiera sustituido. Entonces, cada paso estaba pensado lo bastante grande como para ser un avance, pero no tan grande que suscitara el gradualismo. Y después él tenía otro principio, otra clave de su estrategia que le funcionó muy bien, que era lo que él llamaba en catalán peix al cova, pez a la cesta. Es decir, cada cosita, ¡pum!, ya está. Entonces la combinación del gradualismo y el pez a la cesta, peix al cova, que es una expresión muy catalana, esto le funcionó durante sus largos años de mandato, y la Cataluña de 1980, cuando él es presidente de la Generalitat por primera vez, ¿verdad?, a la Cataluña de los años 2000, cuando él deja de serlo, la catalanización ha sido extraordinaria. Y la desespañolización ha sido también de gran alcance, ¿no? Por tanto, el otro día, cuando Salvador Illa reconoció a Pujol como el padre de la Cataluña actual, pues no decía ninguna tontería. Curiosamente, y vuelvo a lo del PSC y su verdadera naturaleza, es Salvador Illa el que reconoce a Pujol como padre de la patria, no Puigdemont. En ese sentido le ganó el pulso a Tarradellas al final, entonces. Dos cosas. Una, aunque es justo lo que acaba de comentar, pero como al principio hablábamos un poco de su infancia y la Cataluña que usted vio, yo de hecho mi familia también es de Girona, entonces también esa parte la he... ¿Cómo? Mi familia es de Girona. Ah, Girona, sí. Esto. Pero como todo este plan Pujol
tiene una parte institucional, pero otra parte precisamente de transformación de la sociedad Sí, sí. y de ir sacando pues ese sentimiento de España y potenciando una visión del catalanismo exclusivista, ¿no? Es decir, yo soy esto, por lo tanto no soy lo demás. Sí, es reducir a más de la mitad de los catalanes a la condición de extranjeros, ¿no? Cosa que es aberrante, no solo desde el punto de vista constitucional y político, sino desde el punto de vista ético, ¿no? Es un disparate, ¿no? Pero, efectivamente, este era el plan. Entonces, el que no es catalán auténtico, entre comillas, lo auténtico, ese tiene dos posibilidades. Tres. O se somete, caso Gabriel Rufián, ¿no? O muchos de ellos que se llaman Fernández, López, ¿no? Pero son Pera González, Xavi Hernández, no, ya no es Javier o Pedro, ¿no? Esto es como los vascos, ¿no? Esto, pues, Andoni López, ¿no? O sea, Antonio López, ¿no? O sea, entonces, aparte de los que se someten, después están los que se enfrentan, como fue en mi caso, ¿no? Y después están los que se sitúan en una zona tibia, ¿no? De no me significo, ¿no? Y sigo la corriente. Entonces, los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, a lo largo de 40 años, nunca han apoyado a los que se enfrentaban. Nunca. Y, bueno, pues por desgracia, al final ha prevalecido el más fuerte, que era el nacionalismo. Si usted tiene la televisión, los medios de comunicación públicos, la radio, tal, y tiene a los privados comprados, y tiene usted la educación, usted cambia la mentalidad de un país en una o dos generaciones, que es lo que pasó. Perdone que le meta un pequeño añadido, pero yo creo que hay un cuarto grupo, por desgracia. Los que se han ido. Que son los que han ido aquí. Sí, sí, los que se han ido. Mire, yo me fui de Cataluña en el año 2000, me vine a Madrid y estoy muy contento a nivel personal. Triste porque me he ido de mi tierra natal, pero contento porque en Madrid soy un hombre libre, ¿no? Y en Madrid puede ser catalán usted. Ya lo creo. Mire, le contaré una anécdota, un hecho que es curioso, ¿no? A ver, si yo le digo, ¿cuáles son los grandes enemigos? No, si yo le pregunto a, yo qué sé, a Junqueras o a Puigdemont, oiga, ¿cuáles son los grandes enemigos de Cataluña en el terreno político? ¿No? Porque ellos creen que Cataluña son ellos, ¿no? En realidad, la pregunta correcta debería ser ¿cuáles son los grandes opositores al nacionalismo catalán? Pero ellos dicen a Cataluña, ¿no? Pues bien, los grandes enemigos de Cataluña somos, por decir unos cuantos, Albert Boadella, gran enemigo de Cataluña. Arcadi Espada, gran enemigo de Cataluña. Juan Carlos Girauta, gran enemigo. Francesc de Carreras, Félix de Azúa, modestamente, Alejo Vidal Quadras, Ana Grau, gran enemiga de Cataluña. Estos que he nombrado, a ver si sabe usted, cuando estamos entre nosotros juntos en Madrid o donde sea, ¿en qué lengua hablamos entre nosotros? Me imagino que en catalán. En catalán. Catalán. Yo con Albert, con Arcadi, con Francesc, hablamos por teléfono. Hola, Fred, ¿cómo estás? Yo se nos ocurre hablar en español. Pero somos enemigos de Cataluña. Eso le demuestra hasta qué punto el nacionalismo es excluyente y es totalitario. Porque catalanes
que vivimos nuestra catalanidad sin fanatismo, sin tensiones, de manera natural, espontánea. Y precisamente, como yo digo siempre, por el hecho de ser catalanes, somos españoles, eso ellos no lo conciben. Claro, con lo que está diciendo, da la impresión de que usted en Cataluña no puede ser catalán, porque no es catalán de los que... No, soy traidor. Es traidor, y sin embargo, fuera de Cataluña, en el resto de España, puede ser... Por supuesto, por supuesto. Nadie me lo impide. Pero claro, yo estoy encantado de ser catalán y de ser español, porque no hay ninguna contradicción. Son cosas complementarias y son círculos concéntricos. Entonces, ellos eso no lo conciben. Son gente fanática, de mente muy estrecha y además son gente muy codiciosa, porque al final lo que hay en el fondo de todo esto es el deseo concupiscente de apoderarse del presupuesto y de mandar y de robar. Cuidado, porque han robado mucho, empezando por el propio muy honorable, que se ha visto que de honorable tenía poco, ¿verdad? Entonces ellos roban a mansalva. Por ejemplo, todo lo que han malversado con el famoso Prusés, eso es inadmisible, ¿no? Entonces, al final, si rascas, lo que hay es eso, ser cabeza de ratón para poder disfrutar del poder y sus privilegios y poder enriquecerse. Este es el fondo de la cuestión. En todo este plan, claro, se va la contrapartida en España con Felipe González es ceder, ¿no? Buscando apaciguar o conseguir un entendimiento con Pujol y todo el movimiento. Sí, se van haciendo reflexiones. Ese es el segundo gran error en todo el proceso. Sí, pero esto más que un error, que lo es, sin duda, y garrafal, es una falta de inteligencia política y una falta de patriotismo. Porque, vamos a ver, la nación, en su sentido jurídico, histórico, es lo que nos da nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra dignidad como personas, nuestra condición de ciudadanos. Es lo que nos permite estar en el mundo con prestigio, ¿no? Porque, claro, España es una nación que ha sido mucho en el mundo. Y nuestra aportación al mundo tal como es hoy ha sido ingente. Con todos mis respetos por otras naciones. Pero, claro, ha habido naciones, pues, no sé, modernamente, pues, ¿quién duda que los Estados Unidos de América han contribuido a configurar el mundo? Bueno, pues España también. España entre finales del siglo XV y finales del XVIII o principios del XIX, en estos 3 siglos, España contribuyó decisivamente a configurar el mundo como hoy lo conocemos. Entonces, hay que ser muy miope, muy mediocre, muy mísero, para no querer eso y para querer destruirlo. O sea, si a mí me privan de mi condición de español, a mí me mutilan de muchas cosas. Me mutilan, ¿verdad? Entonces, por eso, los 2 grandes partidos nacionales no lo han sabido ver. Y, llevados de su enfrentamiento maniqueo y de su lucha por el poder central, se han aliado siempre con los enemigos de España, en vez de llegar a acuerdos para neutralizar a los que quieren liquidar a España como nación. Eso es algo que los 2 grandes partidos nacionales han hecho sistemáticamente y de lo que algún día deberán responder. Esto ya lo he dicho antes brevemente, pero
Claro, en 1996, con los pactos entre Aznar y Pujol, cada una de las condiciones es expulsarle a usted de Cataluña. Sí, bueno, sí, una de las condiciones. A ver, Pujol se lo plantea de una manera muy hábil, ¿no? Pues Pujol era un político muy hábil, ¿eh? Y en ese sentido Aznar, pues a su lado era un poco un pardillo, ¿eh? Y entonces, pues claro, ¿qué le dijo Pujol? Mire, yo he de colaborar con usted ahora 4 años, ¿no? En el Congreso, y quizá 8 años, no 4. Después, los siguientes 4 fueron de mayoría absoluta de Aznar, pero en ese momento, pues, quizá 8 años. Y claro, usted no puede traer en Cataluña a una persona que no se lleve bien conmigo. Y decía él, que no me respete. Claro, Vidal Quadras no. Yo es que no me entiendo, es que no me respeta, es que es una persona con la que yo no conecto. Ponga usted a alguien con el que yo pueda tener una interlocución, porque es que usted y yo hemos de ser socios. Este argumento pesa, ¿no? Pesa. Y bueno, Aznar al final no tuvo el coraje o la visión de decir, no, mire, oiga, el IVA minorista y el IRPF y los puertos y el tráfico a las carreteras, vale, pero ¿quién pongo yo en Cataluña o pongo yo no usted? Y el otro hubiera tragado, porque en ese momento, bueno, usted es muy joven, pero en ese momento España tenía que entrar en el euro y no cumplíamos ni una sola condición, ni de deuda, ni de déficit, ni de inflación, nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios que apoyaban a Pujol en Cataluña le hubieran dicho, oye Jordi, no nos fastidies, que nos vas a arruinar a todos. Hemos de tener un gobierno de España solvente que nos meta en el euro, porque si no vamos a cerrar todas las empresas. Pero Aznar no supo ver. No quiso hablar conmigo, otra cosa que me pareció por su parte pues, poco elegante, ¿no? Y entonces me enviaba a Cebes, ¿no? Porque él no quería hablar conmigo, ¿no? Y al final pues le dio todo lo que quiso. Y a mí pues me enviaron al Parlamento Europeo. Que yo no me... A ver, yo en el Parlamento Europeo estuve 15 años y trabajé bien y hombre, tengo condecoraciones de varios países, ¿no? Curiosamente no de España, no sé, interesante. Pero yo mi etapa del Parlamento Europeo la viví con interés, con entusiasmo. Es cuando empecé a apoyar a la resistencia iraní, cosa que casi me cuesta la vida. Y, por tanto, yo de mi etapa europea no solo no reniego, sino que estoy muy satisfecho de esa etapa en cuanto a mi trabajo personal y mi realización como persona, ¿no? Pero bueno, es una pena porque Aznar en ese momento cedió y yo creo que muchos lodos actuales vienen de aquellos polvos, ¿no? Sí, entonces es sorprendente que no se reuniera con usted, o sea, que escucha a Pujol. Cuando está claro que Pujol va a barrer para casa, lo que va a intentar es quitar obstáculos. Hombre, no. Porque yo pasé de 7 diputados en el año 95 a 17. Y si yo me hubiera quedado en Cataluña, a las próximas autonómicas hubiera sacado 25. Y a las próximas, como hizo Inés Arrimadas, en 2017 hubiera sacado 36. Y claro, eso Pujol no lo podía permitir. Entonces buscó la manera de engañar a Aznar y Aznar pues cayó en la trampa. Bien. ¿Quiere que entremos un poco con el lanzamiento del Estatut ya en la época de Zapatero? Bueno, los acuerdos Maragall-Pujol, la propuesta de reformar el Estatut por el Partido Socialista Catalán y luego ahí la inclusión del concepto de nación. Son como 3. Bueno, sí, pero todo eso lo lideraba Maragall, el PSC. O sea, lo que le he estado diciendo el PSC es que es absolutamente verdad, ¿no? O sea, ellos siempre están del lado nacionalista, siempre. ¿Y piensa que la inclusión del concepto de nación en el Estatut?
Bueno, para ellos eso es clave, ¿no? Porque el disponer de un Estado propio separado de España requiere que exista una nación distinta a la española. Por eso ellos siempre pugnan por incluir ese concepto, esa idea, en algún texto jurídico de carácter fundamental. Y entonces al final el Tribunal Constitucional pues ha dejado claro que no, que eso no puede ser. Y entonces lo pusieron en el preámbulo. Que el preámbulo, como usted sabe, no tiene valor normativo directo, sino que el valor normativo lo tiene articulado. Pero es igual, porque al ponerlo en el preámbulo ya es abrir brecha al gradualismo. Esto lo están haciendo ahora mucho también con los preámbulos de las leyes, que últimamente tienen muchísima literatura comparado con como se hacía antes. Claro, Zapatero llega a decir esa frase de yo firmaré lo que llegue de Cataluña. Sí, porque Zapatero, entre otras cosas, bueno, ahora es el lobista de un narcodictador criminal, que yo creo que no se puede caer más bajo, ¿no? O sea, no entiendo cómo Zapatero por las mañanas se mira al espejo y no siente vergüenza, porque es que ¿qué oficio hay más vil que ser el mayordomo en Europa de un narcotraficante, dictador y asesino? No puedo pensar en un oficio más bajo, y él está encantado. Por eso que Zapatero, no sé, es un personaje que ha caído a unos niveles tan ínfimos que yo a mí me da más bien pena, ¿no? Pero aparte de eso, él es un frívolo, o sea, como político, y puede decir las mayores bobadas, por ejemplo esa. ¿Pero a quién se le ocurre? O sea, ese Parlamento dominado por los nacionalistas, ¿qué estatuto va a hacer? Pues un estatuto inconstitucional. Y, efectivamente, hicieron un estatuto inconstitucional. Lo aprobaron. Y el pueblo catalán lo aprobó en referéndum. Pero claro, ese referéndum, ¿qué participación tuvo? 40%. Examinemos las cifras. La mayor parte de la gente no fue a votar. Eso fue una participación muy pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Que ese estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña y por el pueblo catalán, entre comillas, en referéndum, llega a las Cortes españolas y después va al Constitucional. Y Alfonso Guerra utilizó una expresión extraída de la carpintería. Dijo, lo cepillamos. Sabemos que es un cepillo de carpintero, ¿no? Que va sacando minutas, ¿no? Dice, lo cepillamos. Y el Constitucional declaró contrarios a la Constitución una serie de artículos, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, la rebelión. ¡Oh! El Constitucional contra Cataluña. España contra Cataluña. Todo eso viene de la imprudencia irreflexiva y irresponsable de Zapatero y del colaboracionismo activo del PSC con el nacionalismo. Entonces, en esta época de 2006, usted empieza a ser muy claro con este tema. Sí, sí. Empieza a hablar muy claro. En parte viene ahí luego su salida de su retirada de la política. Bueno, no, yo me voy del PP en el año 2014 porque ya no puedo estar en un partido donde se practican las políticas de Rajoy, ¿no? Porque es que, a ver, Rajoy dispuso de 4 años de una mayoría abrumadora. Mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta del Senado, 13 comunidades autónomas y 40 capitales de provincia, incluyendo Madrid, Sevilla.
donde el alcalde era del PP. ¿Y qué hace con ese poder? Rectifica los errores del pasado, hace las reformas para fortalecer la nación y poner a los nacionalistas en su sitio. No hace nada. Cuando digo nada, es nada. Y entonces yo, francamente, no supe, no pude encajarlo eso. Y después cuando vi la debilidad, la pusilanimidad, la pasividad, mientras los otros preparaban el primer referéndum, ¿se acuerdan, no? Pues entonces ya dije, no, este partido no tiene remedio, y me fui. Y fundé Vox, con la idea de que fuera un partido liberal conservador, europeísta, de principios firmes, con democracia interna, partido serio. Y bueno, pues natural, allí se incorporó mucha gente y tal, y bueno, pues los que ahora dirigen Vox, ¿no? Pues bueno, pues hubo un choque de generaciones, ¿no? Y ellos tenían otra idea de lo que tenía que ser el partido. Y en mi campaña electoral del año 2014 para las europeas no se portaron bien. Voy a dejarlo aquí para no, digamos, entrar en detalles incómodos. Y me fui también de Vox al cabo de pocos meses. Y desde entonces lo que he hecho es política desde la sociedad civil. Bien, si le parece podemos entrar en las elecciones autonómicas de 2015, que claro, el independentismo las presenta un poco como una especie de plebiscito, lo cual recuerda un poco al 31, de cierto modo. Bueno, empieza esa mini era de Junts per sí, después la crisis interna de Junts. No sé si quiere contar un poco de eso de cara a que luego entremos a hablar sobre el 1 de octubre del 2017. Bueno, hay un momento en el que el nacionalismo catalán, particularmente lo que era el pujolismo ya sin Pujol, ¿no? En 2015, entra en una fase de pánico. Primero por la orfandad, porque el líder ha desaparecido, ¿no? Y está cuestionado. Y en segundo lugar, porque los episodios de corrupción les están agobiando muchísimo y buscan una salida. Y la salida es desviar la atención del ciudadano de Cataluña del fracaso de la gestión nacionalista y de su falta de honradez y sacar a pasear a la identidad, ¿no? A la identidad amenazada. Y entonces pues viene ese primer referéndum que fue un poco grotesco, pero que ya denotaba una voluntad de ruptura con el sistema, con el orden legal vigente. Y a partir de aquí, pues el nacionalismo de extrema izquierda descabalga a Artur Mas y entra Puigdemont, ¿no? Puigdemont era un oscuro alcalde de una capital de provincia sin mayor proyección, pero era un separatista declarado desde su más tierna juventud, ¿no? Y un hombre sin preparación, pero imbuido por un mesianismo patológico que se lanza a una aventura totalmente disparatada y eso culmina en el ominoso golpe de septiembre y octubre de 2017. Entonces el gobierno central, en ese momento era Mariano Rajoy el presidente, no tenía mayoría absoluta, la había desperdiciado
de manera lamentable en la legislatura anterior, se empeña en dos cosas que estaban condenadas al fracaso. La llamada Operación Diálogo, a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría, que sabía de Cataluña lo que sé yo del cultivo de la sandía australiana, o sea, nada, y la típica indolencia de Rajoy, que se basaba en la filosofía de que si no haces nada no te equivocas y que el tiempo todo lo arregla, ¿no? Bueno, entonces, como es natural, la absoluta inepcia e incomprensión de Cataluña de Soraya Sáenz de Santamaría, combinada con el dulce sesteo de Rajoy, nos llevan al golpe del año 2017, el famoso 1 de octubre. Y ahí es donde ya las cosas se salen de cauce, ¿no? Y el rey tiene que intervenir. Bien, con esta pasividad de Rajoy, que efectivamente parece bastante definitoria de su personalidad, sin embargo sorprende como que de repente, después de no haber hecho nada cuando todo el mundo veía lo que se venía, la aplicación del 155 pasa a ser como precipitada, ¿no? No, bueno, eso es el discurso del rey. Es decir, el discurso del rey cambia todo, porque el gobierno central estaba en un estado de parálisis y los nacionalistas estaban desbocados, ¿no? Entonces, el discurso del rey pone las cosas en su sitio y fuerza a los dos grandes partidos nacionales a buscar una reconducción de la situación. Y eso solo se puede hacer poniendo en vereda a los nacionalistas. Y el instrumento constitucional adecuado es el 155, el artículo 155, que prevé que cuando una autonomía se rebela contra el orden constitucional o el orden legal, el gobierno puede intervenir y tomar el control de esa autonomía, ¿no? Durante un tiempo limitado y después lo puede renovar, en fin. Está todo previsto en el artículo 155. Se aplica el 155, el PSOE lo vota a favor, Ciudadanos también. Pero ¿qué pasa? Que aplican un 155 no descafeinado, no, incoloro, inodoro e insípido. Es decir, TV3 sigue escupiendo veneno todos los días y ya anuncian que va a haber elecciones, con lo cual lo que piensa el ciudadano de Cataluña es que, bueno, en el fondo el Estado se rinde, ¿no? Y efectivamente a los 3 meses se celebran elecciones y gana otra vez el nacionalismo. Entonces empieza esa etapa vergonzosa con la fuga de Puigdemont y de otros, la detención de Junqueras y compañeros mártires y después la llegada de esa figura grotesca que es Torra, ¿no? Entonces, bien, pues a partir de aquí, pues ya no hemos podido enderezar el rumbo y la llegada de Sánchez, pues la llegada de Sánchez lo empeora todo, porque Sánchez, que por supuesto no tiene mayoría absoluta, en vez de buscar un acuerdo con el Partido Popular para fortalecer la nación y ponerla a salvo de futuros intentos golpistas, lo que hace es pasarse al otro bando. Ya no es el PSC solo que es nacionalista, es el PSOE entero que se pasa al otro bando. Claro, el pretexto de la reconciliación y el diálogo y tal es una cosa ridícula, porque ¿qué más diálogo
¿qué más reconciliación que el propio Estado de las Autonomías? Entonces, bueno, pues Sánchez, que es un obseso del poder, de ribetes inquietantes, se cambia de bando y se pasa al lado de los nacionalistas y de los comunistas e incluso de los herederos de ETA. O sea, es una cosa aberrante, ¿no? Y bueno, así estamos. Entonces, claro, una nación gobernada bajo el control de los que aspiran a liquidarla, eso no hay nación que lo aguante. Por tanto, veremos a qué desastre nos conducen. ¿Y esto tiene solución? Sí, solución siempre hay. Si se debe aplicar, claro. ¿Cuál es la solución? Porque la solución sería, en primer lugar, que los españoles tuvieran a bien sacar a Sánchez de la Moncloa. Eso es el primer paso. Acá. Sí, mientras este individuo siga ahí, poco se arreglará. Lo primero es eso, que en las próximas generales Sánchez pierda el poder. Y entonces que un partido popular con ideas claras, con principios firmes, con coraje y con un programa de reformas estructurales ambicioso y creíble, busque el apoyo del otro gran partido nacional, ya sin Sánchez, que se supone que entonces estaría dirigido por alguien muy distinto a Sánchez, no sé, un Paje, un García Paje, por ejemplo, pues revertieran toda esa deriva destructiva y disparatada que hemos vivido en los últimos años. La clase política española, fundamentalmente los dos grandes partidos y Vox, que también debería participar en eso, serán capaces de recuperar el sentido y la sensatez y el patriotismo y emprender ese nuevo camino. Ojalá. Desde luego, con Sánchez sería imposible. Lo primero es sacar a Sánchez. Y claro, esto es una solución a nivel político central. Si bajamos mucho más y nos vamos al nivel social regional, en Cataluña, ¿qué cambios, qué pasos? Pues en vez de que la presencia del Estado sea cada vez más débil en Cataluña, lo contrario, empezar a tener una presencia del Estado mucho más vigorosa en Cataluña, en todos los aspectos, y siempre dentro de la Constitución y el Estatuto, y, por supuesto, invertir capital humano y capital físico y financiero en combatir la propaganda deletérea del nacionalismo. Y apoyo desde las instancias centrales a los millones de catalanes que quieren ser españoles a la vez que catalanes, en vez de dejarlos abandonados a su suerte y a la intemperie como se les ha dejado estos años. Eso sería lo que yo haría si fuera pues presidente del PP, por ejemplo, o de Vox o del PSOE, o secretario general del PSOE, quiero decir. ¿Lo harán o no lo harán? Pues no se lo puedo decir, pero tampoco soy demasiado optimista. Muy bien. No sé si quieres acabar con algo un poco más optimista para no acabar con esta frase. ¿Dónde le gustaría ver a Cataluña en 10, en 15 años? Bueno, pues me gustaría, como catalán, me gustaría ver a Cataluña como una sociedad abierta, respetuosa del pluralismo, respetuosa de los derechos individuales de los catalanes, sin imposiciones, es decir, para ser concreto, donde las familias puedan elegir la lengua de educación de sus hijos, siempre con aprendizaje de la otra
naturalmente, pero pudieran elegir la lengua vehicular de sus hijos, y una Cataluña con un sistema fiscal autonómico prudente y favorable a la creación de riqueza y de empleo, una Cataluña respetada en el conjunto de España, unida, como ha estado muchas veces, por vínculos de afecto y de intercambio con el resto de España, una Cataluña, en definitiva, que mejore la calidad de vida y la autoestima de los catalanes, y no como ahora, que por desgracia los está llevando a la división, al enfrentamiento, a la frustración y al desprestigio de la propia Cataluña. Ese sería mi deseo. Pues, que Dios te oiga. Exactamente. Muchas gracias, Alejo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.